Bueno, queridos amigos, hoy en la historia vamos a hablar de uno de los personajes más controvertidos en la historia del siglo XX. Más controvertidos, ustedes dirán, pues que no solamente convertibles. Ese es problema de cada uno como lo quieran ver. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Francisco Franco hizo una carrera militar brillantísima, combatió con los de España en el norte de África, en unas batallas muy duras que se libró, realmente dura, la guerra de España en el norte. Y entonces allá estaba Francisco Franco, quien dio unas demostraciones de valor absolutamente maravillosas, las demostraciones de valor de Francisco Franco. Pero vino el momento crucial, el momento de la guerra donde está la guerra civil. Franco era un militar muy joven, había nacido en 1892, luego en 1936 tenía 44 años, general jovencítico, termina siendo el general número uno, el que comandaba las fuerzas nacionalistas que fueron respaldadas nada menos que por la Italia de Mussolini, por la Alemania nazi, enfrentándose a la Rusia de Stalin. Cuando se habla de que Franco era fascista y que su movimiento, el movimiento de Primo de Rivera, la Falange Española, era un movimiento fascista, la gente no cuenta la historia completa. Y es que la Guerra Civil Española, que fue el prolegómeno, el preludio, el campo de entrenamiento para la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, los llamados republicanos, con un poco de dirigentes comunistas de primera línea, estaban dirigidos por Stalin. Y Stalin, que termina robándose nada menos que todo el oro de España. Todo el oro que había acumulado España durante siglos de la explotación de las minas aquí en América se lo robó Stalin. Eso es para poner de presente cuál era el apoyo que los republicanos, que posan de demócratas y que posan de liberales, recibían del peor dictador que tuvo el siglo XX, que fue el padrecito Stalin, Joseph Stalin. Entonces dirán, no, peor Hitler. Bueno, no se cobran las hechuras. Diga usted cuál es peor. Ah, no, pero es que Hitler hizo el holocausto. ¿Y cuántos holocaustos hizo Stalin? ¿Y cómo eran los archipiélagos de Gulag? ¿Y cómo fueron los asesinatos de los ucranianos a quienes cercó por hambre y mató por hambre a millones de ucranianos? Pero lo cierto fue eso, es que quedaron enfrentados esos dos bandos. Francisco Franco dirigió todas las operaciones militares, asumió la responsabilidad de desviar las tropas que venían sobre Madrid para que fueran a liberar el Alcázar de Toledo, que era un sitio emblemático. El Alcázar fue liberado. El coronel Moscardó dijo en el momento de hacer el saludo militar, sin novedad en el Alcázar, estaba completamente destruido. Francisco Franco finalmente gana la guerra con el apoyo muy resuelto de Mussolini y muy resuelto de los nazis. El bombardeo de Guernica lo demuestra, por si pues faltara alguna prueba, sobre eso no hay duda ninguna. Y después gana la guerra y se hace caudillo de España. Y entonces viene un hecho terrible, y es que estalla la Segunda Guerra Mundial y Hitler viene a cobrar. Y viene a cobrarle a España su apoyo en la guerra civil y a demandarle que España entre en la guerra en favor del eje y que España cuando menos permita el tránsito de las tropas hitlerianas por territorio español para caer sobre Gibraltar y para ascender después por la vía de Portugal hacia Inglaterra. Pues ese hombre acusado de ser amigo de Hitler y de ser amigo de Mussolini, de ser totalitario, dijo, por aquí no pasa. Eso se lo dijo en Hendaya a Hitler y mantuvo a España por fuera de la guerra. Las divisiones españolas estaban muy mermadas.
La pobreza de España era infinita. España, después de la guerra civil, quedó en una situación de postración calamitosa, calamitosa, me decía un español alguna vez. Lo que recibieron nuestros padres fue un solar. Lo que quedó de España fue un solar. Tanta era el nivel de destrucción que quedó después de la guerra, que terminó con la famosa batalla del Ebro, donde fue finalmente vencedor Francisco Franco con sus hombres. Pero lo que estamos destacando aquí es que Hitler se reunió con Franco, le exigió que entrara en la guerra y Franco en Hendaya le dijo no. Hitler diría después que preferiría que le sacaran 5 muelas a que lo volvieran a enfrentar con ese español tosudo intratable, intratable. Vino el final de la Guerra Mundial. Todas las milicias internacionales habían estado en la Guerra Civil Española en contra de Franco y en favor de los republicanos, de manera que había una tendencia muy grande a dejar aislado a Franco. Franco tuvo que partir de esos hechos, logró incorporar a España en la comunidad internacional, logró sentar las bases del desarrollo económico de España, logró hacer la paz entre los españoles, desde luego, con mano de hierro. Recibió muchos atentados terroristas espantables, especialmente de parte de la ETA, pero así fue. En el año de 1975 moriría a los 83 años de edad, moriría Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Su triunfo había sido total. España era ahora parte de la comunidad internacional y España, con indicaciones expresas de Franco, se fue hacia una monarquía constitucional de carácter democrático. Franco muere en 1975 y poco tiempo después, en el 78, aparece la Constitución española, que ahora rige, que es una constitución democrática. El rey Juan Carlos llega a ser el monarca de los españoles y con Suárez a la cabeza se inicia el proceso de democratización de España, todo promovido por Franco. Uno de los personajes más discutidos, más discutibles, si ustedes quieran, del siglo XX, que nacido en un día como hoy en el año de 1892, le dio vida a España, que pudo caer en las garras del comunismo staliniano. Nadie se ha hecho cargo de esa realidad. ¿Qué hubiera pasado con España en manos de Stalin? Francisco Franco no lo permitió y no permitió tampoco que España quedara en manos de Hitler, porque en Hendaya le dijo a Hitler: no pasarán las divisiones alemanas por territorio español. Y esto era una historia que les contábamos a ustedes gracias a ASESCO. Son las 9 de la mañana, 5 minutos, hoy en la historia, en la hora de la verdad.